Hola amigas y amigos, yo soy Mari Rolón y el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer a crochet o ganchillo este bonito top. Es una petición que me ha hecho Melba Nunura, a la cual vamos a hacer lo siguiente y se los voy a dejar desde un principio, ¿ok? En esta parte que tenemos aquí de la abertura, en esta parte, vamos a dejarle solo 8 cadenas. 8 cadenas. Así es que vean el video completo para que puedan ver de qué estoy hablando y pues vamos a comenzar. Para este proyecto voy a utilizar este tipo de material, se llama Dublín, es del número 4. En esta ocasión pues el proveedor nos recomienda utilizar ganchito de 5 milímetros, pero yo voy a usar este ganchito que es de 4 milímetros. Ahí está, 4 milímetros. Y el material que estoy usando el día de hoy es sintético. Vamos a ver si es de algodón o sintético. Es un poquito, es acrílico, miren. 100 gramos y 100% acrílico. Pueden hacerlo con cualquier material que sea del número 4 y ganchito también de 4 milímetros. En esta ocasión voy a combinar estos dos colores. Esta prenda es una prenda que, como les había comentado, es una petición que nos hizo nuestra amiga Melba Nunura, así es que con mucho cariño pues vamos a comenzar. Vamos a tener a la mano nuestra cinta métrica, ¿sí? O vamos a tener a la mano a la personita a quien se lo vamos a tejer. Voy a darles yo una serie de medidas para que ahí en casita cada quien lo teja dependiendo de su medida, pero pues sería mejor si ustedes están tejiendo con un material diferente o con un ganchito diferente, les voy a estar sugiriendo utilizar la cinta métrica. Vamos a medir el contorno del busto, ¿sí? Y vamos a restarle a ese contorno aproximadamente 15 centímetros, ¿sí? Entonces yo voy a empezar aquí a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta obtener talla chica 128 cadenas, talla mediana 130 cadenas, talla grande 134 cadenas. A estos números de aquí no le hagan todavía caso, amigas. Y XL 140 cadenas, la 1XL 144, la 2XL 148, la 3XL 152 y la 4XL 156 cadenas en total. Ahí lo dejo para que le tomen una captura, amiguitas, y puedan checarlo, ¿sí? Entonces vamos a continuar. En este caso yo voy a hacer una talla chica. Voy a colocar esos 128 cadenas y regreso. Hasta este momento, amigas y amigos, tengo 128 cadenas y vamos a ver cuánto es lo que miden las cadenas sin estirar. Así, suavecito, amigas y amigos, nos da un total de 76 centímetros, ¿sí? Entonces yo les recomiendo que en este caso quitar aproximadamente, por ejemplo, de 15 hasta 20 centímetros dependiendo. Hay unos materiales, por ejemplo, este no da de sí, ahí está, pero hay unos materiales que sí dan de sí. Para esos materiales te recomiendo quitarle hasta 20 centímetros. También puedes dejarle 10, ojo. Vamos a tejerle una cadena de altura y en la cadena que fue la número 128, ahí vamos a empezar a tejerle el punto bajo. Pueden dejarle menos cantidad, solamente quitarle, por ejemplo, 10 centímetros si no quieres la espalda tan descubierta, ¿ok? Entonces le puedes tú quitar 10 centímetros, lo recomendable son 15
Pero también si quieres que sea literal un top así súper fresco, te recomiendo quitarle 20. Ahorita van a ver de cuántos centímetros me va a quedar el total ya con el punto bajo, ¿sí? Porque aquí ya se amplía un poquito más. Ojo, por eso es importante que yo les dé el paso a paso en cadenas, así como lo medimos ahorita, que ya vieron cuánto fue, pero también en nuestras vueltas, ¿ok? Entonces yo voy a completar aquí un punto bajo por cada espacio hasta finalizar toda mi vuelta. Y miren qué bonito luce este hilo. Lástima, Comanop, que todos tus hilos vengan pues cortados en varias partes. Ojalá pronto haya una supervisión y una mejora, pero bueno, voy a completar la vuelta. Aquí ya para finalizar voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar aquí y voy a hacer el cambio de color. Hago una cadena, giro, y lo que voy a hacer es ajustar estas dos hebras. Voy a llevarme esta y esta hebra, estas dos las voy a poner arriba de mi ganchillo y voy a tejer el primer punto, este primer punto, y tejemos el punto aquí, punto bajo. Voy a acomodar aquí, aquí. Este nada más es para subir la azul, es para subirla. Esta que es la color blanco, me voy a pasar al siguiente punto y voy a ir tejiendo para ir perdiendo este pedacito de material, y voy a ir tejiendo, miren, un punto bajo, así, punto bajo por cada espacio hasta finalizar. Pero primero vamos a ver cuánto es lo que mide una vez que ya tejimos esta cantidad de puntos, ¿verdad? Ok, miren, aquí yo ya puedo cortar este pedacito de material que es el color blanco. Voy a obviamente a continuar tejiéndolo, pero primero les muestro de una vez cuánto es lo que mide, para que en casita lo tomen en cuenta, y al final más adelantito les voy a dar la otra medida para que vean cuánto quedó. Recuerden que es punto bajo, ...78.5, 79 aproximadamente, entre 78.5 a 79 es lo que mide, que serían 31 pulgadas, ¿sí? Para que en casita lo tomen en cuenta. Ok, entonces yo voy a continuar aquí. Voy a hacer 2 vueltas en color blanco y 2 vueltas en color azul. Solo la primera vuelta, que es en color azul, se teje pues una sola. Y es porque más adelante vamos a continuar tejiendo esta parte, ¿sí? Entonces un punto bajo por cada espacio hasta completar nuestra vuelta. Una vez terminada mi vuelta, hacemos una cadena y regresamos. Punto bajo y punto bajo. Vamos de regreso, amigas y amigos, ya que son 2 vueltas en color blanco. Un punto por cada espacio, no se hacen aumentos ni disminuciones. Completo vuelta. Aquí estoy por finalizar mi vuelta. Este va a ser el último punto. Voy a levantarlo. Siempre que vayamos a hacer cambio de color, vamos a hacer el mismo proceso. Así es que vamos a tomar la hebra, vamos a cerrar el punto, ajustamos, hago una cadena, giro y ojo. Voy a pasar aquí, pero primero voy a levantar esta hebra en color blanco, paso solamente en este primer punto y ya después la dejo ahí y voy completando la siguiente vuelta, que es en color azul, y aquí la dejo para que los comienzos se vean aquí
y que del otro lado nos queden así bonitos, ¿sí? Entonces siempre vamos a hacer el mismo proceso y continúo ya tejiendo, ¿sí? Supongamos que ya terminamos toda la vuelta, ¿verdad? Cuando vayamos de regreso vamos a hacer ese mismo cambio, ¿sí? Entonces, como es repetitivo, amigas y amigos, yo voy a continuar tejiendo hasta obtener aproximadamente lo ancho del busto. Tú lo vas a medir, te lo vas a medir en tu busto, y si dices por ejemplo, con 15 vueltas es suficiente, con 18, con 20, con 26, lo que tú mide tu busto de ancho que lo alcance a tapar es lo que vas a tejer de ancho el día de hoy. Sí, porque en eso sí puede cambiar, aunque seas una persona delgadita, puedes tener mucho busto y necesitarás que tu blusa, en este caso, o que el ancho de este top sea más grande, pero también puede haber amigas que sean, por ejemplo, una talla XL y que su busto sea muy pequeño como el mío, ¿ok? Así es que ahí tendremos que ponerle un poquito menos cantidad, ¿ok? Bueno, entonces vamos a aventajar un poquito, hermosas, y los caballeros que hoy están tejiendo para sus pequeñas y para sus señoras, mil gracias por convertir, en este caso, en amor, o más bien el amor, convertirlo en crochet. Voy a aventajar y regreso. Ya terminé la primer vuelta, esta vueltita que tengo aquí, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos esta que es la vuelta número 2. Aquí está. Yo en este caso voy a hacer lo siguiente, voy a tratar de que allí en casita se pueda ver. De aquí hasta aquí, amigas y amigos, hasta aquí yo tengo 55 puntos, ¿sí? Tejí para la vuelta número 2, 55. Ahora, aquí en esta parte podemos ver que aquí es donde van los puntos del borde y aquí ya no se notan. Ok, esta primero la voy a tomar como referencia y la voy a dejar hacia abajo. Y luego, aquí ya tengo esos 55 puntos de la siguiente vuelta. Ahora, de este lado, de aquí, voy a acercarlo un poquito más. Yo voy a contar 55 puntos. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54. Ahí está. Ah, no, 55, ¿verdad? Ahí está, 55. ¿Sí? Entonces, ojo, amiguitas, ahí va otra vez. Parte de abajo, parte del lado del derecho. Aquí, de aquí a aquí, yo ya puse un marcador, de aquí a aquí, que son 55 puntos. Aquí está. Y del otro lado, de aquí de arriba, puse 55 puntos también, ¿sí? Entonces, 55 en la parte de abajo, en esta, 55 hasta aquí. Y 55 aquí, ¿sí? Entonces, de estos 55, a ver, voy a sacar las cuentas. Tengo 128 puntos. Voy a ver si lo podemos apreciar mejor. Tengo 128 puntos, ¿verdad? Ok. Entonces, comencé con 55, que son estos. De aquí hasta aquí, de la segunda vuelta. Más 55, que son de aquí de abajo, lo que acabo de contar, ¿verdad? De aquí, del inicio. Entonces serían 5 y 5 son 10 y llevamos una, son 5, 10 y una 11. Ahí está. Entonces, a 128 puntos le vamos a quitar 110 puntos.
aquí serían 8, aquí sería 1, 0. Nos van a quedar 18 puntos, ¿ok? Todas las tallas nos deben de quedar, por ejemplo, la talla chica. A ver, vamos a ver dónde están las tallas. ¿Ok? A la talla chica le vamos a dejar 18 puntos. En la parte de, esta es la parte de la abertura del estómago. Talla mediana, 18 puntos. Talla grande, vamos a dejarle 20 puntos a la talla grande. La talla extra grande le vamos a dejar 20 puntos. La talla 1XL vamos a dejarle 22. Ahí están. Sí, la 2XL 22 puntos. Entonces, aquí a esta serían 24 y 24. ¿Sí? Ahí están. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Por ejemplo, supongamos que estás haciendo esta talla que es la 4XL, supongamos, ¿verdad? Entonces, lo que vas a hacer es 156 menos, le vas a restar los 24 puntos, ¿sí? Entonces, menos 24 puntos. Entonces, serían 4 para 6 son 2. Y 2 para 5 son 3. Y, ok. 5 son 3, le quedarían 132. Aquí está. Estos 132 puntos los vas a dividir entre 2. ¿Sí? Entonces 132 entre 2 van a ser 6 por 2, 12, ¿verdad? 6. 6 por 2, 12, para 13, 1, 2. Y aquí van a ser otros 6. 6. Aquí serían 0. Entonces vas a dejarle de la siguiente manera. Si estás haciendo, por ejemplo, una talla extra grande, te quedaría empezar a tejer 66. Dejas el espacio de, en esta ocasión, 24. Ah, eran 24. Una disculpa, amigas, ¿eh? Ahí por todo el enredo. A ver, vamos a dejarlo aquí. 66 más 24 más 66 te va a dar un total de 156 cadenas. Así le vas a dejar, ¿sí? Entonces, para nuestra talla, ¿sí? Que es la que estamos haciendo ahorita, que es la talla chica. Entonces ya dejamos esa cantidad. Ahí están. 55. 55. Recuerden que la talla que acabamos de sacar, esta es de la talla extra grande, ¿verdad? Que es la 4XL. Pero nosotros estamos haciendo esta que es la chica, que es la que nos vamos a dirigir, que son 55 más 55, ¿sí? Y 18 de espacio. Entonces, aquí ya tengo esta parte. Ahí está. Ahora ya tengo estos 55 puntos. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar esta parte de aquí y la voy a girar hacia abajo. Ahí está. La giro y listo. Es todo lo que tengo que hacer. Sí, entonces aquí vamos a tejerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y me voy a ir a donde tengo el marcador. Y continúo con 55 en mi caso. Ahí cada quien en casita le va a dejar dependiendo de lo que necesite. 55 puntos bajos. Vamos a seguir tejiendo un punto por cada espacio hasta completar toda mi vuelta. Vamos a continuar entonces hasta completar esta vuelta. Ya vamos a tejer, esto ya va a ser como la parte de abajo de nuestro top. Aquí ya para continuar con el proceso, vamos a hacer el último punto y voy a hacer el cambio aquí de color, ¿va? Una cadena y aquí ajusto y la lana la voy a dejar aquí por la parte de atrás, estas dos lanas. El primer punto lo voy a tejer así para que me sigan quedando las lanas por la parte del lado del revés, ¿sí? Y ya continúo. Yo voy a perder este pedacito de lana que es el blanco y voy a dejar la parte del azul.
para que continuemos así, ¿verdad? Y no escondiendo los lacitos por la parte del lado del revés, así, ahí va. Ahora voy a continuar. También me voy a llevar este otro perdiendo, que es el inicio. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren ya el largo que tengo. Voy a medirlo cuánto es lo que tengo ya hasta aquí. Son 31 centímetros, ¿sí? 31 centímetros, que serían aproximadamente 12 pulgadas, ¿sí? Es lo que ya tiene de ancho. Aquí está la parte del cruce, ¿sí? Así es como va a quedar. El crucecito de este lado, así y así, ¿ok? Ahí es como nos va a quedar. Bueno, ya puesto se ve bonito, ¿ok? Ahí está. Entonces esta parte de aquí va a quedar un poquito descubierta, y aquí en esta parte de abajo yo le completé, es decir, por ejemplo, aquí nada más le puse una vuelta, aquí yo le puse ya las 2 vueltas. Ahí en casita ustedes deciden si le dejan una o le dejan 2 vueltas. Yo aquí termino. Voy a perder todos estos pedacitos de lana que andan por aquí, que en realidad nada más los voy a cortar. Lo que pasa es que, como les había comentado, tuve mucho problema con el material. Me salió muy, pero muy, pues separado o cortado. Entonces, pues miren, hay muchísimo por ¿qué se puede decir? Bueno, por perder ya lo perdí, más bien por cortarlos, ¿va? Y yo ya tengo el cordón, este cordoncito yo ya se los compartí. Les voy a dejar, para quienes no vieron cómo hacer el cordón, les voy a dejar aquí el enlace en la parte de abajo. Así es que primero me doy a la tarea de completar esto y regreso para colocarlo. Vamos a ubicar primero cuál es la parte de la espalda. Para mí esta, bueno, más bien la parte del lado del revés, ¿verdad? La espalda no va a tener. La parte del lado del revés va a ser esta, amigas, y esta va a ser la parte del lado del derecho. Ok. En esta parte, pues yo voy a girarlo aquí y vamos a ir colocando en esta ocasión sobre los espacios. No le vamos a poner aquí borde, nada de borde va a llevar en esta ocasión, sino que vamos, por ejemplo, a pasarnos. Voy a ver si se puede en este punto, si no lo haré en el que sigue. Pero sin estirar el cordón. Así mide más o menos 1,10 m. Me quedó un poquito más grande este, 1,12 m aproximadamente. Entonces serían 2 metros lo que mide. 2 metros, que serían 24 más o menos, ¿sí? 2 metros con 24 centímetros, ¿sí? Por si alguien se lo pregunta. Bueno, amigas y amigos, así es como ha quedado el resultado final. ¿Qué les parece cómo luce? Yo les recomiendo que todas las tallas dejen 8 cadenas aquí. Esto aplica para todas las tallas. Y por la parte del lado del revés, vamos a ver cómo luce, ¿verdad? Así es como ha quedado en esta parte. Miren, ahí está, ¿sí? Más o menos así es como ha quedado. Ahí en casita ustedes colóquenlo bien, porque aquí no lo coloqué bien, amigas. Miren, por andar a las carreras, más o menos me salté aquí. Miren, me salté aquí y aquí se alcanza a notar que queda un poquito más cortito, ¿va? Eso ya lo vi apenas ahorita. Ahorita igual y se los vuelvo a acomodar, pero para que chequen. Y al final yo dejé, por ejemplo, dejé en el azul, salté el azul, volví a acomodar en el azul, salté uno azul y volví a acomodar en el azul, ¿sí? Entonces nada más chequen esto para que no les vaya a quedar así como de un lado más cortito que del otro. Y bueno, ya vieron la prenda, luce muy bonita. Ahí en casita ustedes deciden si realizarla o no, pero está muy fresca para esta temporada. ¿Qué les parece? Ah, y por cierto, recuerden, dependiendo de tu busto, es lo ancho
en la parte de arriba. Yo me despido, estás en mi canal de Todo en Crochet, yo soy Mari Rolón y esta es una petición de nuestra amiga Melba Nunura con mucho, pero mucho cariño para ti, Melvita, por todo tu gran apoyo durante todos estos años. Gracias y me despido. Un beso para todos y que tengan un excelente día lleno de bendiciones. Los veo el día de mañana en un nuevo video.